Una nueva aventura ha llegado, esta vez a 2.280 metros sobre el nivel del mar, Cerro Negro, el segundo punto más alto de todo el estado Monagas y una de las aventuras más increíbles que cualquier entusiasta ansioso de recorrer este país amará conocer. Todo comenzó en el campamento Guayare, ubicado en Caripe, estado Monagas. Llegamos el día anterior para prepararnos para la aventura, como fue recomendado por los guías profesionales que nos acompañarían durante las 14 horas de escalada que tendríamos frente a nosotros en los próximos 2 días. Nos preparamos y al llegar la noche, por supuesto, tuvimos tiempo de compartir un rato genial. La gente mala que consume carne tuvo la oportunidad de prepararse su parrilla y por supuesto tomamos shots energéticos para controlar el frío. Pasada la noche nos despertamos del mejor ánimo para prepararnos nuestro típico desayuno venezolano y emprender hacia nuestro destino. Hello. ¿Qué estamos preparando hoy? Arepa, arepita dulce y pasta para subir Cerro Negro. Coño, qué bueno, vale. Estamos saliendo para Cerro Negro, vamos a ver hasta dónde llegamos. Le voy a estar documentando toda la historia. Aquí está el guía Marcos. El mejor guía que van a tener en Monagas entero y hasta en Venezuela, se los digo. Ahora sí nos estamos preparando, ya llegamos a la entrada de Cerro Negro. Súper interesante, todo el mundo está muy emocionado y ustedes van a ver la belleza que hay en este paisaje. Es una vaina única. Hay ciertas normas y reglas de comportamiento que hemos de tener en la montaña. Vivimos juntos y el grupo se mantiene junto. No estamos compitiendo con nadie, vinimos a pasarla bien. Y comenzamos. Bueno, aquí ya llegamos a Mesa Verde. Después de esto, bueno, la pelea es grande. Bueno. Todos Empieza lindos, la verdad. todos lindos, todos hermosos. Y acá, a unos escasos metros, llegamos hasta la parte donde realmente comienza el verdadero trekking, que es la parte que llamamos la piedra del despegue. Y de ahí en adelante, bueno, apretarse sus pantalones y a disfrutar de la mejor panorámica. Riquiti. Entonces, ¿crees que estamos de la subida? No, estamos escasamente un 8%. No. ¿Es en serio? Realmente sí. Holy s***. Mientras íbamos subiendo, me iban echando el cuento de que esta montaña es el punto de encuentro para biólogos de todas partes del mundo, porque tiene flora y fauna que solo se puede hallar aquí, especialmente después de los 2000 metros de altura. Así que fuimos subiendo con un par de accidentes en el camino para verlo por nosotros mismos.
está subiendo una de las montañas más difíciles que he subido en mi vida. Vamos a ver hasta dónde llegamos, todavía falta un tramo, pero esta es la vista más increíble que he visto en mucho tiempo. Y esto está aquí en Venezuela. Pero como no todo puede ser tan bonito en esta vida, cuando llegamos al tope, lamentablemente cayó un palo de agua que no solamente nos mojó a nosotros, sino que nos empapó todas las carpas y estábamos a unos 4 grados con un viento terrible. Mira todos los enchumbados. Marica, no puede ser, está lloviendo demasiado y se está mojando la carpa por dentro y el palo de agua es monumental. Ven para allá, ven para allá. Estamos un poco salvajes aquí, está lloviendo más adentro que afuera. No sabemos ni cómo vamos a pasar la noche. Va a ser larga. Supervivencia al desnudo. Una de las cosas más significativas que pasó esa noche es que de vaina me muero de hipotermia y no estoy echando vaina con esto. O sea, de verdad, llegó un punto de la noche en la que la hipotermia fue tan grave que empecé a alucinar. O sea, como a las 4 de la mañana más o menos yo dejé de sentir frío y en mi locura salí de la carpa sin salir. O sea, fue algo completamente mental y yo abro la carpa y había tremenda playa. No estoy echando vaina, es en serio. Yo pasé un rato largo en esa playa hasta que algo me despertó de golpe y estaba de nuevo en la carpa mojada y sucia. Y fue una decepción genuina. Bueno, ya nos despertamos después de una de las peores noches de nuestras vidas. Pero no importa, en el video voy a decir que fue re chido. Pero sobrevivimos y seguimos nuestra aventura. Lo peor de todo esto es que ni siquiera todo esto fue la parte más difícil del viaje. Todavía teníamos que llegar hasta la punta de la montaña, lo cual significaba pasar por el temido Paso del Viento. El temido Paso del Viento es una parte de la escalada en donde un pie en falso puede significar el final de tu vida. Déjame en los comentarios si fueses capaz de hacerlo. Por cierto, ¿me creerías si te digo que pasé este paso con los ojos cerrados? Pues así lo hice, porque confiaba más en el escalador profesional de lo que confiaba en mí misma. Bueno, llegamos hasta la cima de Cerro Negro, la antena. Esto está a 2280 metros y ahora podemos gritar todos ¡Cumbre! Por último les voy a dejar un video absurdo de cómo logré bajar toda la montaña prácticamente de culo al final de este video. Pero antes de eso quiero agradecerles infinitamente por todo el apoyo que he recibido haciendo este proyecto. Tú eres completamente parte de que esto esté pasando y te lo agradezco de corazón. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos ayudas infinitamente. Muchas gracias.